agradezco mucho este espacio de diálogo y de conversación que vamos a tener en este momento. Y bueno, pues decirles que es un panel de lujo porque no solamente nos acompañan quienes dirigen las secretarías ejecutivas de estados muy importantes en el país, sino además que entre sus funciones precisamente tienen pues el de definir y orientar las políticas públicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes. Así que esta función pues es no solamente un mandato de la ley, sino además una convicción seguramente de todas y cada uno. Me gustaría presentar rápidamente a nuestras panelistas, y es bueno, pues la señora María Teresa Araiza Laguno, secretaria ejecutiva del CIPINA de Coahuila, bienvenida. Thais Loera Ochoa, la secretaria ejecutiva del CIPINA de Jalisco. Nuria González Elizalde, secretaria ejecutiva del CIPINA de Sinaloa. Adriana Jurado, secretaria ejecutiva del CIPINA de Jesús María. Y pues bueno, bienvenidas a este espacio de diálogo. Y me permito hacer una breve introducción para hacer justamente la entrada a este trabajo. Y bueno, pues quisiera poner sobre la mesa que para no perder el hilo de la reflexión, pues que el objetivo, por un lado, es atender, por supuesto, que el CIPINA cumpla el mandato que ha sido pues sentar la base en este cambio cultural para que la sociedad comprenda y proteja los derechos de niños, niñas y adolescentes, y sobre todo operar hacia la protección integral de estos niños, pues justo frente a los desafíos que cada una de ustedes tienen en su respectivo estado y que no son menores. Así que pues la pregunta va dirigida porque en el mandato implica tener una constante, constructiva, creativa y sobre todo corresponsable relación con las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, implica construir bajo un mismo objetivo la direccionalidad con las organizaciones que atienden directamente a los niños y niñas, con la academia, con la iniciativa privada. Y en ese sentido, la pregunta generadora para nuestra reflexión es cómo el CIPINA de que cada una de ustedes dirige ha establecido ese diálogo con estos actores. Es decir, qué acciones se han consolidado en este vínculo con las organizaciones, cuáles están en curso y cuáles piensan ustedes que deberían de desarrollarse para el corto y mediano plazo. Es decir, en esta relación constante con estos actores estratégicos, me permito dividir en este sentido la pregunta: ¿cuáles acciones se han consolidado, cuáles estarán en curso y cuáles se van a desarrollar de acuerdo con la direccionalidad que ustedes plantean? Y bueno, proponerles que en el panel tengamos igual 3 minutos de presentación para dar espacio a que si hay un diálogo entre ustedes que permita intercambiar ideas, pues se pueda dar, y otros 3 minutos para poder hacer un cierre de conclusiones donde se plantean las intenciones y las conclusiones finales. Entonces, si estamos todos listos, pues me permito darle paso a la señora María Teresa Araiza Laguno, secretaria ejecutiva del CIPINA de Coahuila. Por favor, adelante. Sí, hola, buenos días a todas y a todos. Voy a abreviar mi saludo porque si quiero dar una pequeña introducción de Coahuila, cómo llegamos a esta relación con las instituciones. Saben que los quiero, Juan Martín y Constanza, pero tengo que empezar porque me dio muy poquito tiempo, Alicia. Nosotros, desde 2014 en Coahuila, el 7 de marzo, a través de una reforma constitucional, nos quedó muy claro que atender a los niños y a las niñas, garantizar sus derechos, estaría a cargo de un sistema y de una procuraduría. Para mediados de 2014 pudimos instalar el CIPINA, primero en el país, y la Procuraduría antes de la familia se convierte en la primera Procuraduría de Protección independiente del DIF y como un organismo centralizado. Para 2016 hicimos el primer programa especial de garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. A veces ser primero no es lo mejor, ¿verdad? Porque luego ya lo critica uno al paso del tiempo de que podía estar mejor. Y actualmente tenemos el programa especial de 2017 a 2023, que es nuestro segundo programa. Entonces nos queda muy claro en esta parte normativa y en el programa que para realmente garantizar el desarrollo físico, emocional, psicológico de niñas, niños y adolescentes, teníamos que tener una necesaria relación entre instituciones y entre sectores. O sea, nos quedaba clarísimo y
También en estos documentos nos dicen con qué lentes deberíamos de mirar a las niñas y a los niños. Y eso es con un enfoque de derechos humanos, que es lo que nos va a unir a todos los actores. Pero resulta que al ajustar estos lentes con este nuevo enfoque, pues todo lo que tradicionalmente venía haciendo en el gobierno no ajustaba. O sea, ya las acciones verticales quedaban obsoletas, la inercia administrativa no podía seguir, había necesidad de más conocimientos, de especialización, de información. Lo han señalado de que todos los funcionarios tuvieran esas herramientas conceptuales y de conocimientos y en una necesidad de una coordinación asertiva entre todos. Y es ahí donde aparecen los organismos de sociedad civil. Y es donde han sido protagonistas y nos han acompañado en esta historia que seguiremos escribiendo. Aquí yo, mi reconocimiento a Juan Martín, ya ves, tenías tu momento, la primera vez que leí La infancia cuenta y empiezas a ver tú los datos y te los ponen por estados y empiezas realmente a ver todo este trabajo que tienes que hacerlo profesional y de otra manera. Y nos dio capacitaciones y fuimos aprendiendo. Hemos construido, o sea, y además me gustó porque en el CIPINA ha sido este espacio de diálogo que rompe con esa inercia de siempre la sociedad civil por un lado y el gobierno por otro, y que aparte nosotros ni queríamos luego invitarlos porque era una serie de críticas que te ponían el mal con tus jefes, pero CIPINA hace ese encuentro y hoy día escriben con nosotros, no solo capacitan, sino nos ayudan en planes, programas, y hacen que nuestro trabajo realmente se amplíe. Entonces, eso ha sido, yo creo que históricamente el gran punto. Ese tema que ahorita podemos estar platicando con la confianza, con la academia, porque los funcionarios y quienes operan, muchas veces la operatividad les gana. Entonces, CIPINA hace que todo esto empiece a tener un mejor destino. Yo quiero decirles de bueno, para mí es muy importante también aquí que lo que hemos logrado con este trabajo conjunto es que si bien garantizamos o tratamos de garantizar el derecho de casi 40 millones de niños y niñas en México, también hemos emprendido a concretizar, a ver cómo, Juan, pudimos decidir que no regresara a su país a lo que una Procuraduría de Protección porque no era lo mejor para él. Y cómo María, de 3 años, hoy tiene unos papás que están orgullosos de que esos primeros 1000 días de vida hicieron lo posible para que tuviera un mejor desarrollo arquitectónico de su cerebro, términos que ni siquiera estaban en el contexto. Gracias al Pacto de la Primera Infancia por esto, en la parte de migración, por ejemplo, en Coahuila, créanme que ahorita está activada la comisión, pero empezó porque Jicotenca, el director de la Casa del Migrante, manda una carta al gobernador y le dice, quiero que CIPINA sea el articulador para un diálogo y poder tener una comisión. Y estuvo con nosotros ACNUR y hoy tenemos una comisión que ha tenido muy buenos resultados. Entonces, que empiecen a identificar la sociedad civil, un lugar en donde tener este contacto, eso es valiosísimo. O sea, no era posible porque al final de cuentas lo hacían a través de datos de INEGI y todo, pero ahora tienen la cercanía y nosotros también tenemos esa oportunidad. Otra de la parte que quiero reconocer, y bueno, me voy a quedar corta con todas las instituciones, es Documenta en el trabajo para los adolescentes en conflicto con la ley. La Universidad Nacional Autónoma de México con la organización, ojalá lo pronuncie bien, Child Fund, con su colección de apapachos. Mañana voy a dar un informe de cómo van los niños con unas fotografías hermosas de los papás haciendo ejercicios que ya no nos dieron muy fáciles de aplicar en fichas y en donde los maestros han desarrollado todo un potencial con una herramienta que viene después de un acontecimiento como la pandemia, en donde si todo el mundo hubiera empezado a escribir, pues ya no hablaríamos de otros temas. Entonces, esto es lo que va enriqueciendo a nosotros, por supuesto, localmente con la Casa de los Niños y las Niñas, Save the Children también en la parte también de los planes de migrantes,
Y no quiero quedarme corta. Yo lo único que quiero que lo que sigue es que siempre sientan la sociedad que por lo menos en Coahuila, y estoy segura que será la voz, pero cada quien creo que de su estado, las organizaciones civiles son bien recibidas. Hemos tenido que hacer un gran ejercicio de humildad también entre los funcionarios. El CIPINA, por supuesto, rompe egos, entras y todo, porque al final de cuentas proteger a los niños y las niñas es transversal, porque con el enfoque de derechos humanos tenemos que ver que si alguien falla se viene en cadena, porque son interdependientes y en la práctica se ve aprender de intersectorialidad, entenderla, nos obliga a abrir todas esta gama de posibilidades. Hoy día yo me siento muy feliz de que me apoye la academia, que tengo la confianza de preguntar a estas instituciones, que los compañeros de funcionarios van en camino, lo decían en el anterior panel, fortaleciendo liderazgos en temas, algunos funcionarios, pero pues bueno, muy felices, creo que me pasé el tiempo, pero creo que nos vas a dar otro para otra pregunta. Gracias, Alicia. Gracias, Teresa. Solamente te recuerdo que en la conclusión te pido enlistar las acciones que se han consolidado, las que están en curso y las que deben consolidarse en 3 minutos. Gracias y les pido, por favor, nos ayuden con acotar el tiempo. Me permito hacer una corrección respecto a nuestros invitados. Tenemos en la mesa a Olga María Esquivel Hernández, la secretaria ejecutiva del CIPINA del Estado de México. Una disculpa que no te había mencionado. Olga, gracias por estar con nosotros. Y le pido por favor a Thais Loera Ochoa, la secretaria ejecutiva del CIPINA de Jalisco, que nos ayude con su participación. Y tenemos, me corrigen, Juan Martín, 5 minutos, ¿verdad? Y a partir de este momento, pues empezamos los 5 minutos. Gracias. Sí, sí nos escuchas, Thais Loera. Tu micrófono, querida Thais, por favor. Ahí Listo. está. Muy buenos, ahora sí. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, Tejiendo Redes por la Infancia, Juan Martín, Constancia Tor, Isabel Crowell, todas mis compañeras y compañeros de las diferentes secretarías ejecutivas. Bueno, acerca de la pregunta, ¿cómo cumple CIPINA con el programa de protección de niñas, niños y adolescentes en este diálogo permanente con las organizaciones? Bueno, yo creo que a mí me gustaría dividir el asunto en 4 partes. La primera, ¿qué tan importante ha sido el dejar un andamiaje jurídico y político para que el programa de protección integral sea realmente parte de la incorporación de los planes estatales de gobernanza y desarrollo? Que creo que fue el primer paso que debemos de pensar como secretarios ejecutivos. De nada sirve que nosotros en la Ley de Derechos de la Niñez se establezca la obligación de tener un programa de protección integral si no cuidamos como secretarios ejecutivos que en el Plan Estatal de Desarrollo exista la temática de niñas y niños. Yo quiero decirles que aquí en el estado de Jalisco logramos que nuestro plan del 18-24 y Visión 2030 se estableciera una actualización respecto a esta temática de desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Y creo que eso es importantísimo de entender, porque cuando hacemos un programa que no puede tener como base el programa estatal, cumplir con el programa nacional, entonces a la hora de las cuestiones presupuestarias, pues es muy difícil el sacar adelante los presupuestos. Entonces, creo que el incorporar y el crear un programa en donde también se hable de un anexo transversal, en donde permita que cuando está hecho ese programa exista un anexo transversal para que pueda existir realmente un fortalecimiento de un presupuesto y una alineación de ese presupuesto espina. En el caso de Jalisco, nosotros logramos pues estas 2 cuestiones, ¿no? La primera, el incorporar la temática de niñez a nuestro plan estatal. Y posteriormente, pues empezamos a trabajar en lo que sería nuestro programa de protección integral. Nuestra ley en el estado de Jalisco nos habla de quiénes conforman el CIPINA. Su servidora como secretaria ejecutiva siempre llego desde el primer día de actuación diciéndoles, CIPINA somos todos. Y hay que diferenciar lo que es el secretariado ejecutivo,
que es ahí que nos toca el coordinar, el evaluar, el darle el seguimiento, el articular la coordinación entre todos los integrantes del CIPINA y luego establecer que CIPINA son todas las autoridades que forman la administración pública, privada, organismos públicos autónomos y desde luego qué tan importantes son nuestros grandes aliados que son sociedad civil y academia. De tal forma que nosotros cuando hicimos el programa de protección, pues quiero platicarles que fueron más de 64 entidades y dependencias que participaron. Y ahí también nosotros, como una competencia que tienen las secretarias ejecutivas, empezamos a entender la importancia que tiene asumir e incorporar en nuestro programa las alianzas con convenios que suscribimos con diferentes dependencias. Para nosotros muy importante el convenio que hicimos con el Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco con la finalidad de apoyarnos a sacar adelante el sistema de información, centros de integración juvenil, con la Universidad de Guadalajara, con SHIELD-FUND, con el Consejo de la Judicatura del Estado, con la Fundación Personas contra el Abuso Sexual, con Fin de la Esclavitud, con el Comité Consultivo y Observatorio de Derechos Humanos AC, con la Visión Mundial de México de World Vision, con el Convenio de Organización de Save the Children, con el Instituto de Justicia Alternativa, con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, con la Fiscalía del Estado, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con Organización Internacional para Migraciones, con Familia Incluyente, entre otros. De tal forma que una vez que nosotros logramos que se publicara nuestro programa de protección, entonces creamos y lo materializamos a través de grupos de trabajo. No se puede decir que un grupo de trabajo, ¿cuál es más importante? Pues todo tiene que ver con el diagnóstico, todo tiene que ver con precisamente las problemáticas de violación de los derechos que tengamos. En Jalisco tenemos aproximadamente para materializar el programa de trabajo más de 30 grupos de trabajo. Quiero decirles que hay grupos de trabajo que ya existían antes del 2015, cuando llega la conformación del CIPINA, pero hay otros que entonces hemos impulsado para la coordinación. Por ejemplo, tenemos el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente y la Erradicación del Embarazo Infantil. Ese ya existía antes de que llegáramos, nos hemos incorporado. El Consejo Estatal de Salud Mental, la Subcomisión de Justicia Penal para Adolescentes, la Subcomisión de Protección Integral de Niñas y Niños Migrantes, la Subcomisión de Primera Infancia, la Mesa de Salud Integral y Sexualidad, el Sistema Estatal, somos parte del Sistema Estatal para la Igualdad de Mujeres y Hombres, la Subcomisión para poner fin a toda forma de violencia contra nuestras niñas, niños y adolescentes, la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo y la Protección de Adolescentes, el Grupo de Trabajo para el Acceso a la Justicia de Niñas y Niños. En fin, ustedes podrán establecer ahí todos esos 30 grupos de trabajo. ¿Qué tan importante es que en estos grupos de trabajo, desde luego, hemos recibido el apoyo técnico, la asesoría, el apoyo presupuestal, en muchas ocasiones de esas asociaciones civiles y de academia que nos están apoyando para sacar adelante esta tarea? Entonces, creo que la materialización de nuestro programa de protección pues tiene que ver con el éxito que tienen estos grupos de trabajo. En la mayoría de ellos están instalados. Tenemos un programa de protección que ha sido, que está aprobado con un cuerpo interinstitucional. Pondría como, por ejemplo, para poner una ejemplificación, el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente en Jalisco. Fíjense ustedes cómo tenemos el objetivo. Desde luego, siempre el secretariado ejecutivo actúa como un secretariado técnico. Siempre el responsable es, desde luego, quien tiene operativamente la mayor de las funciones. Quienes participan, yo les decimos, CIPINA somos todos, y entender cómo se garantizan los derechos de la niñez y las problemáticas de violación de los derechos no tiene que ver únicamente con una dependencia, es el porqué de la creación de un sistema de coordinación. Aquí, por ejemplo, en el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo, tenemos, si me pueden cambiar, quienes lo integran son la Dirección de Juventudes, la Comisión Estatal Indígena, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Sistema Social, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Cultura. Es decir, fíjense ustedes cómo es importante entender que solamente a partir de la coordinación interinstitucional
y la formalización de esos trabajos, pues podemos darle vida a ese programa de protección integral. Yo aquí tengo, con muchísimo gusto les podemos pasar. Creo que el éxito del programa es que tengan vida estos grupos de trabajo, que se vinculen a través de las sesiones permanentes, que se oficialice e institucionalice lo que está haciendo cada grupo de trabajo, para que entonces realmente pueda ser vinculante, para que entonces realmente pueda haber un seguimiento y una evaluación de lo que estamos haciendo. Creo que la tercera parte del programa de protección tendría que ver, desde luego, con el hecho de pensar que estos grupos de trabajo que representan las acciones, que las estrategias en favor de nuestra niñez, tienen que bajar a los municipios. ¿Y qué tan importante es entonces el trabajar no únicamente con estas comisiones de trabajo estatales, sino bajar cada una de ellas a los municipios? En el estado de Jalisco nosotros tenemos, de los 125 municipios que tenemos instalados 124 CIPINAs municipales. Y la tarea con ellos ha sido precisamente desde apoyarles en las capacitaciones que tienen que ver con apoyarles para hacer sus reglamentos, sus cambios normativos, el asunto de cómo hacer su diagnóstico, cómo hacer su programa de protección municipal, cómo debe de estar integrado su sistema de protección, para entonces poderle dar vida a sus sistemas de protección municipal, que no es otra cosa sino visibilizar en las agendas municipales los temas de la niñez y de la infancia como un tema prioritario. Y quiero platicarles que hemos tenido éxito en los municipios. Yo les decía que yo en la primera fase de mi actuación como secretaria ejecutiva quedé con una gran deuda con los primeros sistemas municipales administrativos, porque no teníamos que ofrecerles, es decir, no teníamos un ProEspina. En esta administración ya tenemos un ProEspina, estamos trabajando constantemente de una forma muy ordenada. Tenemos una sesión ordenada, una sesión permanente cada mes. De esta sesión se desprende una temática de carácter federal, una temática de carácter estatal, es decir, cómo están los grupos de trabajo que se desprenden del ProEspina y cuáles son, de acuerdo a sus diagnósticos, los que deben de bajar a sus municipios. Y tercero, pues obviamente que apoyarles para que entonces su programa municipal tenga vida y el tema de la niñez se ha visibilizado en cada uno de sus municipios. No sé cómo andemos de tiempo. ¿Andamos bien? Listo, bien. Muchísimas gracias. Sí, Thais, si pudieras nada más cerrar en un Cómo no, con mucho por favor. gusto. Gracias. Creo que hoy en día la chamba es de coordinación. Es entender que de nada sirve tener un programa estatal si las estrategias no logran llegar a los municipios, porque los municipios son las unidades políticas donde están las colonias, donde viven nuestras niñas y niños. Así que yo les invitaría a el programa de protección estatal, obviamente tener nuestras estrategias estatales, pero entender que estas tienen que bajar a cada uno de los municipios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Thais. Lo mismo para tu conclusión, te pediría si pudieras enfilar brevemente las acciones que nos faltan con mucho por gusto. Con mucho definir. gusto. ¿Sí? Sí, claro. Gracias. Sí. Le damos el paso a la palabra, por favor, a Nuria González Elizalde, la secretaria ejecutiva del CIPINA Sinaloa. Y una vez más recordarles, tenemos 5 minutos y la pregunta es efectivamente cómo frente a los desafíos de su estado, el CIPINA está dialogando con las organizaciones de sociedad civil para generar este mecanismo de protección. Por favor. Gracias, Muy buenos Nuria. días. Muchas gracias. Yo sí me voy a tomar 20 segundos en agradecer a Tejiendo Redes, a Hollín TV, a Infancia Latina, ORG, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a nuestra querida Constanza Tor, a mis compañeras de panel, María Teresa Araiza, a Thais Loera, Olga María Esquivel y a la moderadora Alicia Vargas. Muchas gracias por esta invitación y el tema es sumamente trascendente y relevante en estos momentos en los que se encuentran los CIPINAs, los sistemas de protección de niñas y adolescentes. Pero para destacar la relevancia tendríamos que señalar que como sistema de protección de derechos como tal, la vinculación con los organismos de la sociedad civil es sumamente importante.
Y en el CIPINA, en el Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, no es la excepción como otros sistemas de protección. Hablamos de un sistema de seguridad pública en el que también hay participación de la sociedad civil. Hablamos de otros sistemas de protección de derechos humanos, como son las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, y que cuentan con un consejo consultivo, que hay participación muy activa de organismos de la sociedad civil. La reciente autonomía de las Fiscalías General del Estado, particularmente de Sinaloa, que finalmente es un órgano de protección de derechos humanos que también cuenta con un consejo consultivo y por lo tanto una participación con los organismos de la sociedad civil muy importante, y que finalmente se ha entendido en los sistemas de protección la importancia que tiene el acompañamiento de los organismos de la sociedad civil. Entonces, de tal manera que el tema es sumamente importante, lo vimos, lo acabamos de vivir, cómo se pone en riesgo la existencia y el seguimiento de este tipo de sistemas, y en inmediato son los organismos de la sociedad civil los que acompañan al sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. Y eso realmente es de reconocerse, de agradecerse, de valorarlo y destacarlo y de tomar conciencia de la importancia que tiene, porque precisamente ahí creo, estoy convencida que radica la fortaleza de estos sistemas de protección de derechos humanos. Y bueno, en el caso de CIPINA Sinaloa, cuando nos toca llegar a esta responsabilidad en noviembre del 2021, y al momento de analizar y de identificar cuáles son las facultades y atribuciones de la Secretaría Ejecutiva, nos encontramos efectivamente con la coordinación y articulación que se tiene que tener necesariamente con los integrantes del sistema, desde el gobernador hasta los secretarios, órganos autónomos, distintos poderes. Pero entra un factor sumamente importante, que es que el sistema, en el caso de Sinaloa, lo integran también organismos de la sociedad civil. Lo integran 2 organismos de la sociedad civil como parte integrante del sistema. Ahí encontramos el primer reto. Tuvimos un segundo reto que está muy vinculado con el tema de los organismos de la sociedad civil, que es crear un consejo consultivo, constituir un consejo consultivo del que el sistema de protección de Sinaloa debe de contar, que en nuestro caso son 20 organismos de la sociedad civil, que en un primer momento nos dijimos, ¿y de dónde vamos a sacar a 20 organismos de la sociedad civil especializados en el tema de niñez y adolescencia? Porque en los otros ejercicios de consejos consultivos de los que acabo de señalar, Sistema de Seguridad Pública, Comisiones de Derechos Humanos, Fiscalías General del Estado, que cuentan con sus consejos consultivos, no son tan robustos como en el CIPINA. Y ese fue un segundo gran reto. Y por otro lado, la responsabilidad que se le otorga a la Secretaría Ejecutiva de constituirse como instancia de interlocución, porque así lo precisa la ley, como instancia de interlocución con los organismos de la sociedad civil, a través de convenios de colaboración. Y bueno, esto nos dispone o nos implicó un gran reto, y por otro lado, el impulso que teníamos que dar al PROESPINA, el Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que deriva también, al igual que mis compañeras de Coahuila y de Jalisco, que deriva también del Plan Estatal de Desarrollo. Y ahí el primer reto fue, a través precisamente del acercamiento con los organismos de la sociedad civil, es incorporar en el Plan Estatal de Desarrollo, particularmente hablo del tema de primera infancia. Sí, se hablaba de niñas, niños y adolescentes, pero cómo visibilizar de una manera mucho más importante, a partir de los compromisos que han asumido los gobernadores, que también lo asumió el de Sinaloa en su campaña, de implementar en nuestro estado la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, que implica una serie de compromisos, cómo incorporar el tema de primera infancia, de privilegiar o de priorizar a las niñas y niños menores de 6 años en el Plan Estatal de Desarrollo, porque finalmente de ahí tenía que decantar el programa estatal. Por eso era sumamente importante incorporar en el Plan Estatal de Desarrollo estas temáticas.
se logró y fue precisamente, tengo que decir, con el acompañamiento de estos organismos de la sociedad civil, que acompañan a la secretaria ejecutiva a impulsar, a coordinar, a visibilizar, como lo decía ahorita Thais o lo decía Teresa, pero sobre todo a priorizar a la niñez y a la adolescencia en las acciones de gobierno. Y en eso, déjenme decirle que son especialistas los organismos de la sociedad civil. Porque ahorita también lo decían en el panel anterior, pues las inconveniencias que tenemos las instancias de gobierno, porque gobiernos van, gobiernos vienen, algunos de 3 años, otros de 6, en el caso del municipio de 3, en el caso de los estados de 6, pero finalmente es fluctuante. Son servidores públicos que entramos y salimos a diversas responsabilidades, pero los organismos de la sociedad civil permanecen, se especializan. Y se especializan en temas muy concretos, en educación, en niñas y niños y adolescentes de familias de extracción jornalera agrícola, en temas de salud, en temas de discapacidad, incluso de la discapacidad existen organizaciones muy especializadas en autismo, por ejemplo, o en daño cerebral, de tal manera que cuando vemos que las problemáticas que afrontan y que viven las niñas y los niños, los adolescentes en nuestro país, en nuestros estados y municipios, son tan complejas como también ya se dijo, necesariamente tenemos que recurrir a especialistas. Y los especialistas, sin duda, que son los organismos de la sociedad civil, en gran medida. Y bueno, les decía que en esos retos y en la integración y en la conformación del Proespina, pues fue muy importante el acompañamiento de los organismos de la sociedad civil. Llegamos a un Proespina que se publicó el 12 de octubre del 2022 en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Tiene 4 objetivos estratégicos, 44 indicadores, 22 estrategias y 114 líneas de acción, en las que todos y cada uno de... Porque, Cosma, en el momento que les digan gracias. Perdón, yo creo que se activó otro micrófono. Y bueno, nada más aprovecho para decirte que tenemos un poquito de tiempo ya para que vaya cerrando, por favor. Muy bien. Entonces, de tal manera que si se dan cuenta, además de que implica una responsabilidad o un deber legal, porque está dispuesto, como lo acabo de señalar en la ley de derechos de niñas, niños, de adolescentes, el integrar organismos de la sociedad civil al sistema, integrar un consejo consultivo, constituirse como una instancia de interlocución con los organismos de la sociedad civil. Además, debe de haber un compromiso personal, no solo legal e institucional, sino un compromiso personal y de tener la plena conciencia de lo que implica hacerse acompañar de los organismos de la sociedad civil en la protección de derechos humanos en general y mucho más cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Y yo creo que el gran reto está aquí, cómo vincularlos precisamente, haciendo un símil a los sistemas de protección internacional de derechos humanos. Por ejemplo, hablamos de los informes sombra. Yo le decía a nuestro consejo consultivo que tal vez sería muy importante que ellos se vincularan y nos pudieran dar, a partir de la constitución del Consejo Consultivo, que ya contamos con un Consejo Consultivo con 20 organismos, es un Consejo Consultivo robusto, muy integral, muy diverso también en diversas temáticas, cómo tal vez poder establecer esta dinámica con ellos. Ese es el planteamiento que nosotros les hemos hecho y poder contar con esos informes, con esas opiniones que ellos necesariamente nos tendrían que dar de lo que ellos observan al cumplimiento de este programa de protección que llamamos Proespina. Entonces, yo sé que el tiempo se me agotó. Hay mucho que decir realmente. La vinculación con los organismos de la sociedad civil es sumamente rico, enriquecedor y de mucha fortaleza para cualquier sistema de protección de derechos humanos, máxime cuando se trata de las niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias, Nuria. Muy importante la labor que están realizando también. Te agradezco mucho tu participación. Y si me permite pasar a la siguiente presentación de Olga. Y bueno, pues recordarte también la conclusión que sería como en estos mismos términos de qué nos falta y cómo sería el trabajo directo con organizaciones para el corto y mediano plazo. Olga María Esquivel Hernández, nuestra secretaria ejecutiva del CIPINA del Estado de México. Bienvenida. Y pues aquí está tu espacio de
para escuchar tu palabra. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias por la invitación a Juan Martín Pérez, a Tejiendo Redes, al CIPINA Nacional y a las demás organizaciones que se han puesto de acuerdo para poder llevar a cabo este evento tan importante, que además nos retroalimenta a todas y a todos y que seguramente pues también nos ayuda a generar más conciencia de lo importante que es conocer los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y cómo lograr la garantía de los mismos desde el ámbito en el que nos desempeñamos, ya sea en el sector público, en el sector social o en el privado, en el académico, porque al final esta es una tarea de todas y de todos. Y mientras más consciente tengamos que todos podemos colaborar y que todos somos responsables y corresponsables en la garantía de los derechos de las infancias, creo que mucho más sencilla es la labor y el compromiso que podemos reflejar hacia ellas y hacia ellos. Y bueno, pues yo iniciaría esta presentación primero contestando a la pregunta, ¿cómo es que nosotros monitoreamos y ejecutamos, damos seguimiento y monitoreamos nuestro programa estatal de protección integral? La siguiente, por favor. Y quisiera decirles que, bueno, nuestro programa de protección es de la gestión 2018-2023. Como pueden ver, ya estamos en los últimos meses de esta administración y es un programa que está alineado a los objetivos de la Agenda 2030, está alineado también al programa nacional y evidentemente también a nuestro Plan Estatal de Desarrollo. Este programa aquí cuenta con 260 líneas de acción que tenemos en 4 dominios, el de supervivencia, desarrollo, participación y protección, y el objetivo es que los integrantes del sistema lleven a cabo todas las acciones y mecanismos necesarios para poder implementar estas acciones que están programadas, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Para este programa de protección participan 28 instancias estatales, no necesariamente del Poder Ejecutivo. Aquí podemos ver a los órganos autónomos también, como es el caso de Derechos Humanos, como es el caso del Instituto de Transparencia o del Instituto Electoral del Estado, el Poder Judicial, el Legislativo, diversas instancias del Poder Ejecutivo y algunos otros autónomos como la Fiscalía General de Justicia o la Universidad Autónoma de la entidad. A la vez, también participan los 125 municipios con 27 líneas de acción de esas 260, mismas que se encuentran también dentro de su programa anual de trabajo. Es decir, los municipios, además de que suman a nuestro programa estatal, también en lo municipal cuentan con un programa estandarizado de 56 acciones mínimas que deben de realizar año con año y que dan respuesta a las obligaciones que tenemos por la Ley General de Derechos. Independientemente de este plan de trabajo de 56 acciones, cada municipio también tiene la obligación de crear o de elaborar y publicar su propio programa municipal de protección integral, que es el PROMUPINA. Entonces, trabajamos a la par con 2 instrumentos en los municipios. El plan de trabajo estandarizado, que es obligatorio y que es lo mínimo, indispensable y básico para el funcionamiento de un sistema, y también su programa municipal. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo monitoreamos los avances del programa estatal? La siguiente. Lo hacemos a través de un seguimiento trimestral en el cual las dependencias o las instancias que nos deben reportar lo hacen de manera oficial, por escrito, de manera física y digital a esta oficina, a la Secretaría Ejecutiva, y año con año pues obtenemos un seguimiento trimestral y un seguimiento anual. Aquí podemos ver en pantalla cómo desde el 2018 tuvimos un primer cumplimiento del 69%, en el 2019 un cumplimiento del 77%, en el 2020 por pandemia se cae un poco más al 70%, para el 2021 se reponen ahí las baterías y llegamos al 95.7%, y para el 2022 se concluye con un 94.2% de cumplimiento de estas 260 líneas de acción. Ahora, ¿qué logramos con esto? Visibilizar el compromiso en el ejercicio de la administración pública con las infancias. Es decir, en los planes, en los programas de trabajo, se tiene una programación donde nos dice cuántas cosas, de qué acción voy a realizar en cuánto tiempo, y lo que hacemos aquí es evaluar al final del tiempo transcurrido, efectivamente verificar si realmente se cumplió con lo que estaba programado o no y en qué porcentaje. La siguiente, por favor.
Este proceso, este progreso más bien de evaluación, lo podemos visualizar en nuestra página web, es público y se encuentra en nuestro sistema estatal de información, donde podrán de manera muy visual, con colores y barras de avance, consultar el avance por cada una de las 260 líneas de acción y pues también enterarse a qué estrategia corresponden, a qué dominio, qué acción es, qué instancia es la que atiende esa acción y cuál es su unidad de medida. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, ahora, ¿cómo nos articulamos con las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, primero, cada 4 años se emite la convocatoria para que las organizaciones se puedan integrar al seno del sistema con voz y con voto, ¿no? También lo pueden hacer a través del Consejo Consultivo, que es integrado por 9 consejeras y consejeros que pueden ser investigadores, representantes de sociedad civil y que también se renueva aquí cada 3 años. También pueden participar a diversas actividades que pueden ser foros, diálogos, mesas temáticas, conferencias, de acuerdo a las actividades que vayamos realizando desde la propia Secretaría Ejecutiva del CIPINA o cualquier otra instancia integrante de CIPINA que realice actividades en materia de niñez. Y también a través de convenios marco de colaboración y participación y también a petición de parte. Hay organizaciones que nos dicen, oye, me enteré que existes, no sabía que existía el CIPINA, me interesa ser parte, quiero que me tomes en cuenta y entonces a partir de ahí empezamos esta relación de colaboración. Y bueno, pues para ir cerrando con los retos que son pues lo que tenemos en puerta, quisiera decir que es importantísimo el uso del lenguaje, que sea un lenguaje incluyente, que sea el lenguaje que hable sobre la prioridad de niñas, niños y adolescentes en cualquier ámbito, que tenemos que mejorar y mantener como permanente la capacitación y el acompañamiento a los sistemas municipales. A veces puede ser muy cansado y extenuante que los CIPINAS estemos en contacto. Aquí en el EDOMEX nos vemos cada 15 días de manera permanente y puede ser a veces un tanto pues exagerado a lo mejor, pero si no hiciéramos esto, no tendríamos los avances que hoy podemos, no presumir, pero que sí estamos seguros de que estamos dando pasos firmes. Algo que también es importante es que articular todas las instancias no es un trabajo fácil, es un trabajo que cuesta mucho tiempo, que hay que insistir para que se logre el cumplimiento de las acciones, porque es difícil la labor de convencer y de incidir en estos pequeños o grandes cambios que hacen la gran diferencia. Lo importante aquí es que niñas, niños y adolescentes y sus problemáticas o sus temáticas son del ámbito público, no son del ámbito privado, y eso nos debe quedar muy claro a todos los que estamos en el ejercicio del servicio. Y pues también decir que niñas, niños y adolescentes no son números, son historias de vida. Entonces ahí es donde realmente pues uno va sensibilizando a otro o a otras instancias, a las y los servidores públicos, a las organizaciones, al ámbito académico, privado, social, y a partir de esto es que empezamos a notar esos pequeños grandes cambios desde el seno familiar, la comunidad, la organización, la sociedad en general. Entonces, bueno, pues creo que estos son los grandes retos. Convencer, insistir, incidir y lograr grandes cambios. Muchas gracias por su atención. Excelente, muchísimas gracias, Olga, por tu participación. Y la verdad es que agradezco a todas nuestras ponentes, nuestras expositoras de este extraordinario panel, el cuidado de atender a la pregunta, el cuidado del tiempo. Y bueno, pues solamente para ir cerrando, me gustaría introducir que efectivamente las organizaciones de sociedad civil son quizá un puente estratégico entre el servicio que presta el Estado, la responsabilidad de los funcionarios, el rol estratégico que juegan en este caso los sistemas de protección y la población, la ciudadanía, los sujetos de derechos y a veces especialmente aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condiciones pues especiales o de alta vulnerabilidad. En ese sentido, los desafíos que tiene cada una de ustedes en su estado están enmarcados por este contexto de riesgo, por este contexto pues de violencia, también de situaciones especiales que son urgentes de atender y que de alguna manera han venido desafiando en algunos estados incluso la gobernabilidad de ciertos municipios
la problemática de niños que a veces se vuelve muy mediática, el secuestro, el uso de armas, la violencia que se ejerce contra niñas y adolescentes, a veces padres que directamente han estado pues envueltos en temas pues, de dolor y de violencias a sus hijos. Frente a eso, a estas secretarías, a este sistema, ¿cómo ven ustedes la relación? ¿Qué nos falta por consolidar? ¿Hacia dónde debemos dirigir la relación con organizaciones de sociedad civil? Su visión estratégica es muy importante porque lanza pistas de lo que nos falta por hacer justamente para llegar a este contexto problemático que todavía nos desafía. Y en ese sentido, pues la pregunta es, ¿qué nos falta? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué tienen consolidado? ¿Y qué nos falta por hacer para el corto y mediano plazo? Entonces, si quieren, en el mismo orden de participación, les pediría, pues, quisiera decirles que mucho tiempo para que nos contaran todo, pero tenemos restringido, nos quedamos a 3 minutos, por favor, para su participación. Teresa, si me permites que seas la primera, te lo agradezco mucho. Gracias, Alicia. Sí, mira, el establecimiento de las comisiones, en el caso de Coahuila estaban en los programas las comisiones, como lo que señalaba Tatis, todos esos grupos de trabajo, es donde se están trabajando todas esas temáticas especializadas y transversales, en donde la interseccionalidad y cada caso tiene que ser analizado, visto de manera integral. Creo que hoy ese es un gran avance, que ya tienes en la mesa a gente comprometida en el tema, que tiene sentado a la Secretaría de Seguridad con la Fiscalía, con el DIF, con la Procuraduría de Protección, con la Secretaría Ejecutiva, con Salud, en todos los temas. Esos son grandes avances de CIPINA y, por supuesto, con el apoyo, como lo señalé en mi primera intervención, de organismos internacionales. Los productos que tendrán que salir de estas comisiones o que están saliendo también son productos, lo que tú dices, hay unas problemáticas fuertes en los niños y en las niñas. No tenemos que eliminar la parte de la atención a la salud mental, que ha sido un problema. Los niños, niñas y adolescentes en los foros no lo expresan. Necesitamos hablar, necesitamos psicólogos, y nuestras mamás dicen que eso solo es para locos. O sea, ese choque generacional, y que esta es también una de las grandes cosas que tiene el enfoque de derechos humanos, porque considerar a los niños y niñas titulares de derecho es escucharle y dar la voz a una generación que hoy sabe lo que quiere y necesita. Yo estoy muy feliz que en un ratito más va a participar Mariana en la parte de adolescentes, que es integrante del Consejo Consultivo. Entonces, tendremos que seguirle dando muchísimo más voz a ellos y a ellas. En nosotros hemos consolidado una manera de acercarnos, y que eso nos sirvió un poco la pandemia, a través de esos viernes académicos en donde podemos llegar hasta 7,000 o 10,000 niños, niñas de secundarias y primarias, y tener una velocidad tremenda en cuanto al chat. Y para también, bueno, a Coahuila yo rapidito, me faltaría consolidar disciplina, es el presupuesto, y una plataforma que estamos ahorita ya terminando, pero en donde me dediqué a que dividieran los indicadores por cada municipio. Ustedes saben que esos datos se encuentran en INEGI, pero yo quiero que un municipio pueda con un clic saber cuántos niños de 3 o de 4 años tiene, o de 5, o sea, a ese grado, porque siempre la información ha sido muy complicada de llegar, y entonces para que las políticas públicas dejen de ser ocurrencias y nos concentremos. Creo que el gran avance son estas comisiones, y creo que ya acaban los 6 minutos. Muchísimas gracias. Envidio, Olga, tu control con lo de las secretarías municipales. Eso me falta a mí consolidar. Yo estoy con acciones muy permanentes, pero creo que voy a aprender un poquito más. Ese sería un pendiente mío en la parte de municipios, aunque ellos trabajan bien. Y decirles que también el CIPINA pertenece en Coahuila, aparte del gabinete ampliado, lo cual me parece un logro. Desde que inició ha tenido sus programas publicados, que también es algo, porque se va formando la institucionalidad. Vamos a ampliar el número de sociedad civil en el Consejo Consultivo, y estos serían los retos, y un gustazo haber estado con todas y todos ustedes. Muchas gracias, Teresa, gracias por el tiempo, el manejo de tu tiempo. Y la verdad es que nada sería más extraordinario que de esta mesa pudieran
enlazarse las buenas prácticas para que puedan pues acompañarse y que desde Jalisco se pudieran comunicar en Coahuila para fortalecer lo que falta y el Estado de México nos enseñe lo que también ha mejorado. Por supuesto, Sinaloa es ejemplo también de la relación con ONGs, entonces creo que sería extraordinario que de esta mesa, como este plus, el encuentro y el diálogo se estableciera como un fortalecimiento para las propias tareas de protección. Y si me permiten pasar a Thais Loeras con tu conclusión, por favor. Tu micrófono, Thais, por favor. Se volvió a apagar, Thais, no te escuchamos. Disculpa. Ahora sí. Contar con un programa de protección integral y que de ahí se desprendan, como en el caso de Jalisco, 30 agendas temáticas y grupos de trabajo, pues implica la consecuencia de lo que es el trabajar en sistema, el trabajar interinstitucionalmente entre organismos autónomos, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y desde luego nuestros grandes aliados que son las asociaciones civiles y las academias. Creo que el gran reto hoy en día para nosotros es precisamente que estos grupos de trabajo, que este andamiaje político y jurídico que ya existe a través del programa, la consolidación de los grupos de trabajo tiene que ver con el hecho de que realmente se visibilicen los presupuestos necesarios para que se cumplan las acciones. Y hacerlo significa que entonces nosotros como autoridades estamos cumpliendo con el principio de interés superior de la infancia. Y ese es nuestro gran reto, que las autoridades crean en el tema de la niñez. Comprendamos que interés superior de la infancia significa la obligación que tenemos como autoridades de sacar adelante, número uno, los programas que van dirigidos para garantizar en una forma integral los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ahora, en el ámbito municipal, creo que una tarea muy importante es en materia jurídica y a nosotros nos falta como Secretaría Ejecutiva. Es decir, hay un programa de protección, hay una obligación en la ley estatal de que exista un CIPINA municipal, pero son un gran porcentaje de los municipios que no cuentan en su reglamento municipal la creación jurídica de una dirección, llámese CIPINA, llámese Dirección de Niñez y Adolescencia. Yo les digo, el tema o el nombre es lo de menos. Es entender que el reto inmediato para nosotros como municipios es que en los municipios exista la incorporación jurídica de lo que es el sistema como parte orgánica de su municipio, para entonces poder fortalecer de esa manera pues lo que es el CIPINA municipal. A mí a veces me dicen, necesitamos fortalecer el CIPINA. ¿Qué es fortalecer el CIPINA? No es únicamente fortalecer a las secretarías ejecutivas, es precisamente en que cada integrante del CIPINA, que somos todos, tengamos un presupuesto digno y suficiente para sacar adelante todo este andamiaje político, todo este andamiaje jurídico que hemos hecho a través de nuestros programas de protección y de las mesas y grupos de trabajo que ahí se desprenden. Y entonces poder materializar esa coordinación entre lo que le toca a la federación, lo que le toca al Estado y lo que le toca al municipio. Yo concluyendo diría, CIPINA somos todos y creer en el tema de la infancia e invertir en la infancia pues es una gran inversión. Muchísimas gracias. Sin duda, Thais, tocas la espina dorsal, nuestro punto débil, y creo que tendría que de este foro, porque precisamente el tema del presupuesto ha sido nuestro hándicap desde la creación del CIPINA. Entonces, ninguna bandera puede ser más importante ahora que justamente la tarea se vea reflejada. Decían que las políticas públicas y las acciones de gobierno intencionadas, si no tienen presupuesto, no existen, ¿no? Entonces, muchas gracias. Nuria, si nos permites tus palabras de cierre, por favor. Bueno, muchas gracias. Pues coincido en mucho con mis compañeras. Sin duda, en Sinaloa también tenemos comisiones temáticas, tenemos comisión de primera infancia para poner fin a todas las formas de violencia, de justicia para adolescentes, de niños y niñas en situación de movilidad o migrantes. Y el gran reto efectivamente es los productos que necesariamente tienen que salir de estas comisiones.
Y un claro ejemplo nosotros lo tenemos, y aquí retomo el rol y el papel que juegan los organismos de la sociedad civil, regreso a ellos de nuevo, porque necesariamente en estos grandes retos tiene que figurar el elemento y el factor sociedad civil, el acompañamiento, la asesoría de estos organismos altamente especializados. Y tenemos el gran ejemplo en Sinaloa de la Comisión para la Primera Infancia, en el que se está implementando a través de esta comisión la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. De ahí derivó un grupo de trabajo, que es digamos que es la metodología de básicamente todas las comisiones temáticas, y este grupo de trabajo es el que finalmente arrastra el lápiz, por decirlo de alguna manera. Y de esta comisión surgió, así lo ha calificado el Pacto por la Primera Infancia como único en su tipo, un programa estatal en Sinaloa de atención a la primera infancia, justamente de los trabajos realizados por este grupo de implementación territorial, y fue precisamente con el acompañamiento del Pacto por la Primera Infancia. Tenemos los 18 municipios en Sinaloa, que son 18 municipios con sus CIPINAs instalados, y vamos por el municipio número 12 en su comisión municipal. El aterrizar y el bajar estas comisiones temáticas a los municipios es sumamente importante. Y para nosotros ahí es donde está el reto, en estas comisiones, aterrizarlas, estas comisiones temáticas, o por lo menos algunas de ellas, aterrizarlas y llevarlas a los territorios. Ese para nosotros es el gran reto, y desde aquí pues le hacemos la petición a los organismos de la sociedad civil que continúen acompañando particularmente a los CIPINAs y en especial a Sinaloa, porque sin ellos este gran reto que tenemos por delante pues no va a ser posible, o no va a tener el resultado y el impacto que realmente queremos, que es el mejorar la vida y la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, muchas gracias. Yo con eso me despido y felicito a todas mis compañeras. Muchísimas gracias, muchas gracias, Nuria, por tus conclusiones. Y bueno, pues sin duda las organizaciones de sociedad civil son el punto medular también para vincular la problemática que estamos teniendo en territorio, en nuestras colonias, en las casas, en las familias. Me parece que ese es el punto clave, como lo mencionas, precisamente para atender nuestros desafíos. Y si me permites avanzar con las siguientes conclusiones de Olga, por favor, para el Estado de México, respecto a la relación frente a los desafíos que tenemos en el Estado, por favor. Sí, claro que sí. Pues bueno, efectivamente la relación con organizaciones de sociedad civil es muy importante, porque ellas y ellos también de repente nos hacen acordarnos de temas que posiblemente se han trabajado, que hemos trabajado, pero que a veces puede que el seguimiento no haya sido el óptimo. Entonces, siempre importante esta retroalimentación, esta comunicación nos ayuda a mantener todos los temas vigentes y darle prioridad a todos los asuntos, ¿no? Por otro lado, pues algo que hemos hecho acá en la entidad es que contamos con la promoción de estudios e investigaciones, que también es una obligación que tenemos por ley, pero que felicitamos, por ejemplo, aquí la iniciativa de Poder Judicial y la Universidad Autónoma con una cátedra de investigación de infancias con referente de crianza en prisión. Y entonces, un proyecto de investigación de este tamaño que lo integran pues más de 40 investigadores, y que durante 4 años estarán haciendo diversas, pues sí, diagnósticos, proyectos, libros, etcétera, ayuda de gran manera a visualizar con un ojo mucho más clínico la situación que se está viviendo, y sobre todo darle prioridad a niñas y niños que tienen o que viven incluso con su mamá dentro de. Y a partir de esto, pues creo que lo más importante es incidir en la promoción de estudios e investigaciones, que los académicos volteen a ver a la población infantil y adolescente y que se animen a investigarles, porque realmente muchos temas otros temas de investigación se van hacia otras temáticas de nuestra sociedad, del planeta, etcétera, pero no con la prioridad para infancias. Y eso también requiere de un conocimiento especializado, ¿no? Que ese también es otro gran reto,
que aún tenemos que seguir construyendo. Aquí en el EDOMEX también contamos con una norma de competencia laboral y a través de un diplomado de gestión para la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, certificamos a servidoras y servidores públicos municipales que realizan las labores de secretaria o secretario ejecutivo en su municipio, a la vez que también pueden ser enlaces o coordinadores de los sistemas municipales. Esto les permite contar con las herramientas necesarias para desempeñar su labor de manera óptima. Somos un centro capacitador certificado y entonces pues también aquí brindamos esas capacitaciones y es un reto contar con el personal, pero bueno, al final tenemos que seguir caminando sobre ello y fortalecernos. Contamos con nuestro buzón Sí Opina, es un mecanismo de participación donde tenemos encuestas virtuales a través de las cuales la población de niñas, niños y adolescentes puede emitir su opinión y a partir de ahí nosotros tomar esa información como insumo, también para el ProEPINA y como insumo para cualquier otra actividad que realizamos desde la Secretaría Ejecutiva o que puede servir para otras instancias o dependencias para realizar de mejor manera o más atinadas las acciones hacia este sector de la población. En este buzón tenemos más de 238,000 participaciones en estos años de la Secretaría Ejecutiva. Contamos con nuestro sistema estatal de información, que también es información muy valiosa para cualquier ciudadano que tenga interés en temas de niñez. Pues hemos firmado más de 17 convenios de colaboración en estos años. Tenemos también nuestro consejo consultivo, digamos el de adultos, pero también tenemos ya un consejo consultivo infantil en su segunda generación, que también tiene su propio plan de trabajo y que además pues las chicas y los chicos hacen maravillas y discuten y argumentan y se ponen de acuerdo, que eso es lo más maravilloso y es otra forma de darles ese gran espacio para su expresión. Y bueno, pues contamos con un book de los derechos, con un escalerómetro de la violencia, con la cartilla para la primera infancia, con un decálogo de navegación segura en Internet, con un programa de catálogo de programas, con un catálogo de programas sociales para adolescentes, entre otras acciones o materiales, herramientas que ayudan a hacer más fácil y más digerible los contenidos sobre derechos de niñas, niños y adolescentes a la población en lo general. Y bueno, pues creo que esto sería cuanto por mi parte. Pues bueno, muchísimas gracias, Olga. Se ve que ya tienen instalada toda una guía de herramientas que pueden ser muy fácil compartir para otros IPINAS, sobre todo municipales, porque ahí es donde a veces nos hace falta continuar, digamos, instalando todas las actividades didácticas que permitan fortalecer las acciones directas. Y bueno, pues la verdad, muchísimas gracias, muy agradecida por la expresión de lo que están haciendo, de lo que falta por hacer, por su mirada hacia el trabajo de vinculación con organizaciones social civil. La verdad es que cerramos casi en tiempo, nos pasamos unos minutitos, pero les agradezco mucho su puntualidad en lo que nos han transmitido. Y si me permite, quisiera compartirles para cerrar nuestra mesa una cita de Martin Luther King que dice: comprométete con la noble lucha por los derechos humanos, harás una mejor persona de ti mismo, una gran nación de tu país y un mejor mundo para vivir. Así que creo que estos pensamientos, estas ideas seguirán siendo paradigmáticas y una orientación para nuestra labor. Y muchas gracias por estar en los lugares estratégicos haciendo las cosas importantes para los derechos de niños, niñas y adolescentes.